que te denuncio. Y están los padres encogidos, que no saben hasta dónde pueden llegar. Dicen que los niños te dan mucha satisfacción. Te paras a pensar, que hoy día tener un niño por un problema. No vivir, pero un problema. Porque si te quedas embarazada como Dios, para Dios te enteras de que está embarazada a la segunda vez que la falta. Toca que te pegas 5 o 6 meses dándole vuelta a la cabeza, a ver si has metido una pata en algo, si no lo has metido, no te puedes fumar ni un cigarro, ni tomarte una copa, nada más que paseíto, ligero, consigo, y dándole vuelta a la cabeza a ver cómo va a venir el tiempo. Te pegas 5 o 6 meses de auténtico estrés. Lo primero que hacemos no me llega a la criatura de este mundo a ver si están todas las piezas en su sitio. Eso es lo primero. Y aunque todas las piezas estén en su sitio, a ver cómo dice el pediatra de igual. Y aunque nos diga el pediatra de igual, ya que todo está bien y que todas las piezas están en su sitio, lo primero que hacemos no va a llegar a casa, encender la luz, apagar la luz, hacer así, a ver si tira la cabecilla del niño, a ver si no la gira. Te pega momentos de tensión. No digamos los primeros meses, a ver si me coge, me engancha, si no me engancha, que no me coge, si no me coge, que no me ha enganchado, y si llora, que no me ha cogido, no me ha enganchado, y si no llora, estará vivo, respirará, no respirará, pues hasta que no viene. No digamos los primeros meses que llevas aquí en la guardería, todos los mocos se los lleva el niño, continuamente los viajes a urgencias, la zona, piretada y tal, si vuelve a empezar, pues claro. Ya el niño tiene un año, ya empieza a andar el niño, pues todas correr detrás del niño, hasta levantamos con correillas para que no se nos caiga, y se nos caiga a la piscina o se nos pierda la playa. Llega a los 7 años, un día que viene escalabrado, otro que le ha metido el bolígrafo en el ojo, otro con la piernecilla rota, y los 14, ahora a los 12 años, con los móviles, quiero un móvil y cómprame el móvil, y los 14 con la moto, quiero una moto y dale hora con la moto, que compro la moto, llevará casco, no llevará casco, porque irá, cómo vendrá, que hora llegará. Llega a los 18 años, ya no quiere el niño la moto, ahora quiere el coche. Cómprame el coche, sácame el carnet de conducir, déjame el coche, le dejo el coche, no le dejo el coche, se me echa novia, no utilizar el coche, que no vive. Ya parece el hombre que estudia, trabaja, se va de casa, se van de casa a los 30 años, y los que se están volviendo. Ya no se casan, ahora se unen, te enseña a la pareja, te enseña a los niños, te quedas con los nietos y se separa el niño. Total. De niños pequeños, problemas pequeños, niños grandes, problemas grandes, y niños más grandes, problemas más grandes. Te quitas el problema cuando te mueres, pero dicen que da mucha satisfacción. Yo por eso no me gusta dar consejos para ser un buen padre, porque para eso están los psicólogos y los educadores. Y yo lo que doy son los consejos para formar un pequeño delincuente en casa. Es un decálogo que siempre recomiendo a los padres que lo tengan en la nevera de la casa. Menos McDonald's, y menos chino, y menos historia, y más el decálogo para formar un pequeño delincuente en casa. Estos son los consejos que damos a los padres para formar un pequeño delincuente. Y dicen lo siguiente, están basados en experiencias de la policía, no tengo la propiedad intelectual. Lo que pasa es que lo vengo diciendo hace muchísimo tiempo y lo seguiré diciendo porque algo de razón tiene. Son los consejos que damos a los padres para formar un pequeño delincuente en casa. Estos dicen así, comience desde la infancia dando a su hijo todo lo que le pida. Así crecerá convencido de que el mundo entero le pertenece. No le dé ninguna educación espiritual, espere que alcance la mayoría de edad para que pueda decidir libremente. Cuando diga palabrotas, ríaselas. Esto le animará a hacer más cosas graciosas. No le regañe nunca ni le diga está mal algo de lo que hace. Podría crearle complejos de culpabilidad. Recoja todo lo que él deja tirado, libros, zapatos, ropa, juguetes, hágaselo todo. Así se acostumbrará a cargar la responsabilidad sobre los demás. Deje de leer todo lo que caiga en sus manos, cuide de que sus platos, cubiertos y vasos estén esterilizados, pero que su mente se llene de basura. Discute y riña a menudo con su cónyuge en presencia del niño, así no se sorprenderá ni le dolerá demasiado el día en que la familia quede destrozada para siempre. Dele todo el dinero que quiera gastar, no vaya a sospechar que para disponer de dinero es necesario trabajar. Satisfaga todos sus deseos, apetitos, comodidades y placeres, el sacrificio de la autoridad podría producirle frustraciones. Y póngase de su parte en cualquier conflicto que tenga con sus profesores o vecinos. Piense que todos ellos tienen prejuicios contra su hijo y que de verdad lo que quieren es fastidiarle. Si seguimos estos consejos, es fácil que en casa hagamos un pequeño tirano que con el tiempo se puede convertir en un auténtico chorizo. A nosotros la delincuencia de menores nos está bajando, pero hay dos delitos que están subiendo como la espuma. Primero, maltrato de hijos a los padres. Típico delito de clase media, alta. Yo en los 30 años que llevo después de menores, vamos, desde el 88 llevo después de menores, nunca había condenado a un gitano por maltratar a sus padres. Solamente he condenado hace 6 meses o 7 meses a 2 gitanos. Un gitano y una gitana. 2. Y
Y si yo me muevo en una delincuencia del 25% de niñas frente al 75% de chicos, en el delito de violencia familiar ya estamos en un 40% niñas frente a un 60% chicos. Yo he visto bocas partidas, piernas rotas, de los padres como consecuencia de las agresiones que sufren de sus padres. Se está dando también mucho, en las mismas circunstancias, entre hijos y padres adoptados. Y se está dando y se están devolviendo chavales a los servicios sociales, aunque no se diga, entre hijos y padres adoptados internacionalmente. ¿Qué es lo que ha pasado en este país? Pues yo creo que lo que ha pasado en este país, entre otras cosas, es que me ha interesado transmitir el artículo 155 del Código Civil, que es el otro artículo que digo que debe de estar también en la nevera, pero bien grandecito. Este artículo dice: los hijos deben obedecer a sus padres mientras permanezcan bajo su potestad y respetarles siempre. Y segundo, contribuir equitativamente, según sus posibilidades, al levantamiento de las cargas de la familia mientras convivan con ella. Luego, lo mismo que se habla de derechos, de que tienen derechos, de que conocen perfectamente cuáles son sus derechos, hay que hablar de deberes. Y el principal deber que tienen los niños es la de obedecer a sus padres mientras permanezcan bajo su potestad. La potestad se acaba a los 18 años. Y muchas veces nos encontramos, que ya no tiene la potestad, pues ya tengo 18 años. Muy bien, ¿tienes 18 años? ¿Dónde estás? ¿Tú dónde estás? ¿Estás en mi casa? Otro lo que hay. ¿Que tú no quieres que yo tenga la potestad? Pues nada, puerta. Porque a mí no me puede condenar ningún juez a tener a mi hijo de 18, 19, 20 años maltratándome, humillándome, dejándome, ni estudiando, ni trabajando, ni nada. Puerta. Me podrá condenar a pasar una pensión de alimentos con arreglo a mis circunstancias familiares y económicas una vez que me ponga la demanda. Ahí es. Respetarme siempre. Porque soy tu padre y soy tu madre y tengo el derecho de respeto y tú el deber de respetar. Y tercera obligación, contribuir equitativamente según tus posibilidades al levantamiento de las cargas de la familia. ¿Eso qué quiere decir? Que si estás estudiando a estudiar, si estás trabajando a trabajar, a echar una mano en casa, a ayudar a tus hermanos, a tus padres, en definitiva, a echar una mano en la vida diaria de la familia. Pero ¿qué es lo que ha pasado, pobrecitos, que nos pasa lo que nosotros hemos pasado? Que se conoce que esto lo hemos pasado muy mal. Y pobrecitos. Y les hemos dado derecho que no se les ha hablado de deberes. Que no pase lo que nosotros hemos pasado. Yo siempre digo que los niños no son los reyes de la casa, son un elemento fundamental, pero no son los reyes de la casa. Y lo mismo que tienen derechos, hay que tener derechos. Y encima en este país, que yo creo que tenemos complejos de joven democracia, nos ha dado miedo hablar del principio de autoridad. Y aunque digan las leyes que todos somos iguales ante la ley, yo digo que todos somos iguales ante la ley, pero unos más iguales que otros. Y se está bien. Y yo soy más igual que mi hijo porque soy su padre. Ni más ni menos. Pero así no va. Así no va. Y hemos pasado del padre autoritario al padre colega. Empezamos desobedeciendo a los padres, pegando a los padres, pegando a los maestros. Ya también, gracias a Dios, entre comillas, gracias a Dios, se están equiparando, ya les acuden también a los médicos y al presidente del gobierno. Y así no va. Porque somos todos iguales. Pues no, señor. Y si somos todos iguales, yo soy más igual que mi hijo porque soy su padre. Ni más ni menos. Y así no va. Llegamos al segundo escalón en la escuela, ya pasó lo mismo. Hemos pasado de la escuela preconstitucional con la libreta rubia a la escuela postconstitucional. Que ya ni libreta ni nada, tablet, y internet, y montañas. Hemos pasado de la escuela, José Pie, Grecia en la fila, nuestras padres, las paletas, manos, tranquilas, que llega don José. Y ya ni llega don José, ni llega Pepe, ni llega Pepillo. Porque somos todos colegas y somos todos iguales. ¿O no, señor? Y lo mismo que yo no soy amigo de mi hijo, el maestro, digo el maestro. Porque a mí me gusta más lo de maestro, pero tú le dices al mundo, ¿tú eres maestro? No, yo soy profesor de conocimiento en medio, que queda como más científico. Yo maestro no, yo soy profesor. Y doy clases de una hora que dura 45 minutos, y doy clases de tiene interés, porque el que no tiene interés, y así nos va. Y así nos va. Y encima, como somos todos iguales, quitamos la tarima. ¿Por qué es que somos todos iguales? O no, señor, y las formas son las formas. Y yo soy partidario de la tarima para demostrarle a ese chaval que cantar este lado hace falta muchos años, muchas horas de estudio. Y si somos iguales, yo soy más igual que el alumno porque soy su maestro. Ni más, ni menos. Se ha hecho lo mismo que el complejo de esta democracia. Están los maestros pidiendo leyes para que se les dé reconocimiento de autoridad. Si no hace falta dictar tantas leyes en este país, si lo que hay que hacer es cumplir las que tenemos, no hace falta dictar tantas leyes.
Mirad lo bien que hemos estado estos 300 y pico días con el gobierno funciones sin dictar ninguna ley. Oye, y sigue saliendo el sol. Ha tenido complejos de foro de democracia y nos ha dado miedo aplicar dos artículos que están también en vigor, que es el artículo 24 del Código Penal y el 550. El artículo 24 del Código Penal define lo que es funcionario público o autoridad a efectos penales, no a efectos administrativos, a efectos penales. Y a efectos penales, funcionario de autoridad es toda aquella persona que por nombramiento de autoridad competente o por ministerio de la ley desempeña funciones públicas. Luego, un alcalde, un concejal, un médico, un policía, un maestro, tiene la consideración uno de autoridad y otro de funcionario. Y hay un delito, que es el 550, y nos dice que comete aquel delito toda aquella persona que atenta a una utilidad, a una autoridad, a un funcionario público en el desempeño de sus funciones. Luego, cuando un ciudadano les acude a un alcalde, a un concejal, a un policía, a un maestro, está cometiendo un delito de atentado. Y yo llevo años condenando a chavales por agredir a un maestro. ¿Qué es eso de que un niñato la agrede a un maestro? 100 horas, 200 horas sirviendo comedores de paralíticos cerebrales, 1 año, 2 años de libertad vigilada. Y a los padres a indemnizar a ese maestro. Pero hemos tenido complejo la justicia. Hemos condenado a ese funcionario público, a esa autoridad, cuando ha cometido un delito. Pero cuando ese funcionario ha sido víctima de un delito por su condición de funcionario público de autoridad, no le hemos dado la protección que establece el Código Penal. Complejo de joven democracia. Pero lo mismo que hay que darle esa protección, hay que exigirle que cumpla con la ley. Porque fijaros lo que dice en la ley de protección jurídica del menor en materia de escuela. Cualquier persona o autoridad que tenga conocimiento de que un menor no asiste al centro escolar, no está escolarizado, no asiste al centro escolar de forma habitual y sin justificación durante el periodo obligatorio, deberá ponerlo en conocimiento de las autoridades públicas competentes que adoptarán las medidas necesarias para su escolarización. Luego, si en España hemos hecho leyes que nos dicen que la enseñanza es obligatoria hasta los 16 años, todo niño de menos de 16 años en horario escolar donde tiene que estar en la escuela. Y no me vale como medida sancionadora educativa la que adoptan muchos centros escolares que el que tiene, como se porta mal, los pulsos de la escuela. Eso es como si a un preso que se porta mal en la prisión y me está perturbando el proceso de reinserción del resto de los presos, los pulsos de la prisión. Bueno, la escuela agradable. La escuela agradable ha sido un torpón. Ya lo pueden decir los maestros y esto, que la escuela toda la vida ha sido un torpón. Y a los niños normales no les gusta ir a la escuela. Si eso lo vemos a 1 de septiembre todos los años, en tercer día o 4 días de septiembre examen del telediario, que ya lo mandamos a las criaturas con 3 años o 4 años. Los niños ven las noticias, leen el telediario y no son tontos. Y como cada vez se va alargando la edad de jubilación, entran con 3 años y dicen, me quedan de los 67, 64 años, me quedan ya, porque el 90% de los niños salen llorando. Porque solamente